Jo, si a mi em diuen que en marxa, caldrà. Bueno, clar, I després van en dies? Bueno, Això sí que es gasten els diners que donen tota la gana, però estan cansats de coses d'aquí. Todas iban con paga y te pagando cada día. Tenía un primo que se retiró desde que llegaba persona libre, pero su mujer trabajaba como dentista.
Como el cambio que sufrió Ponferrada con la llegada de la empresa para la explotación de minas de carbón en la cuenca minera de electricidad de ferrocarril. Yo recuerdo que al dejar una empresa había cerca de 4.000 trabajadores, 3.800, 4.000, dependiendo de la época. Y el cambio de Ponferrada que experimentó en aquel entonces fue realmente importantísimo. Madre mía. això us dic, bestieses infinites. Sí, aunque nosotros estamos acostumbrados al intento de casa donar y ya está, y que funcione y ya está. I que ara tot és control electrònicament. Falten 3! Tu ja has sortit? Unes quantes, va, això unes quantes. Ara vídeo! Molt bé! Ara podem fer el burro tant com vulguem.
Ya está bien. A ver, ¿cómo ha salido? No, me tiro la mano al culo. Es que voy a decir. Tú vas al culo, Pone la mano al culo que se te gana la presa. ¿Cómo se le va? ¿Cuántos metros son? Nada, ahora 800. es además bajada. Lo que vamos a hacer es primero llano y luego bajada, con lo cual no hay problema. Bueno, nos encontramos en la plaza del ayuntamiento, porque ese edificio que tienen ustedes ahí es el edificio del ayuntamiento. Cuando se construyó, no sé si conocen ustedes Astorga, el ayuntamiento de Astorga y el antiguo ayuntamiento de León se semejan mucho. ¿Por qué? Porque se les mandó construir, diseñar al mismo arquitecto, un arquitecto gallego que se llamaba Pedro de Ares, ¿vale? Y este ayuntamiento lo que tiene principal, ¿vale?, destacado, es esa primera balconada. Ven ustedes el balcón y tiene además 33 ménsulas. ¿Qué son las ménsulas? Donde apoya el balcón, ¿vale? Y son 33, haciendo una alegoría a la edad en la que murió Cristo, ¿vale? Luego tenemos en la segunda planta 2 balcones otra vez. Encima de cada balcón tenemos el escudo de nuestra ciudad. Como lo vamos a tener más cerquita, luego se lo explico, ¿vale? No se preocupen. Y en el centro tenemos el hastial. El hastial, que es lo que comprende en este caso el escudo mayor. Es un escudo de época imperial. Es un escudo que tiene símbolos del imperio. Si se fijan, alrededor del propio escudo está como labrado, ¿vale? Eso simula el toisón de oro. Debajo tienen una especie de cordero. Pues eso simula el vellocino de oro. Tiene un águila con 2 cabezas, ¿vale? El águila bicéfala, que ya les digo, todos estos son símbolos del Imperio Español, ¿vale? Más en esta plaza importante. ¿De qué año es? Es del siglo XVII. Bueno, pues tenemos aquí a don José Cortés, o Pepe el Barquillero, ¿vale? Original, él nació en Orense, ¿vale? Pero no llegó ni a 2 años y ya vino a vivir aquí a Ponferrada. Toda su vida, por lo tanto, la hizo aquí, se casó aquí, tuvo hijas aquí y murió a principios de los 90. Vale, pues, antiguamente, antes de que existiese el INEM, había un registro nacional de oficios. Pues es el último barquillero que ha estado en ese. No digo que ahora no haya barquilleros, que los hay, pero sí que es el último que estuvo en ese registro, ¿vale? Ay, perdón. Si se fijan, ¿vale? Tiene la forja, tiene la chaqueta, los zapatos típicos castellanos, todo. Está igualito que era. Yo lo conocí y les puedo asegurar que está igualito. Lo último que le falta son los cristales. Clavado. ¿Vale? Bueno, continuamos. Vamos. Se limpió, se quitó la maleza, y al que no, los pájaros van trayendo alguna semilla y tal, y entonces pues más. El edificio que tengo enfrente mío, ¿vale? Enfrente mío. Es un convento de la Purísima Concepción. Son madres concepcionistas franciscanas, son monjas de clausura. Antiguo Rosa Real Cárcel, sino también pone antiguo Palacio Consistorial. Antes de que se hiciese el ayuntamiento que tenemos fuera, ¿vale?, se aprovechaban algunas salas para ser ayuntamiento. Cárcel, fíjense que las ventanas que tenemos que dar a la calle están también todas enrejadas. Aquí, insisto, este era el centro. Antiguamente se llamaba Plaza de Santa María. Hoy en día se llama la Plaza de la Virgen de la Encina, nuestra patrona, ¿vale? La Virgen de la Encina. ¿Por qué se llama así? Pues verán. Fíjense donde tenemos ya el castillo. Está aquí al lado, ¿verdad? Sí. Bueno, pues cuando los... ayer me preguntaban qué iban a hacer el por qué los templarios aquí. Es bastante al norte. Bueno, pues por varias razones. Una, los templarios en esta zona, su principal misión era cobijar y ayudar a los peregrinos, ¿vale? La segunda razón, los reyes y nobles de León les cedieron la villa y el territorio para que lo vigilasen.
Era una manera de poder seguir. Y todo lo que ven ustedes se cubre entero con esos racimos. Y huele además muchísimo. ¿Vale? Otra vez, el escudo de la ciudad. Que la basílica. Entonces se utilizó una iglesia que vamos a ver ahora, por fuera, que está justo aquí, pero el visitante no salía de la exposición. Semana Santa y los mini pasos. ¿Qué es eso de los mini pasos? Pues verán, nosotros el sábado conquistados, digamos, se cerraban las puertas, incluso se llegaban a tapiar, ¿vale? Y esperaban refuerzos o que bien les terminasen de conquistar, ¿vale? Y aquí estarían, digamos, los soldados a pie de calle. Hay una escultura que es la Victoria de San Aquí ya es donde les digo que se resguardaba eso, la familia noble, en caso de que el resto del castillo fuese siendo conquistado. Tapiaban, cerraban las puertas, la escalera obviamente no estaba, era una escala de poner y quitar, o de quitar y poner, como quieran decirlo, ¿vale? Tapiaban la puerta y dentro tenían pues, algo de alimento y algo de agua, ya les digo, esperando pues una de las dos. Ahora.